Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de investigaciones económicas. Mi nombre es Nicolás y en esta oportunidad hablaremos sobre los precios de la energía eléctrica y algunas medidas de la política que el gobierno y la CREC podrían explorar para afrontar la coyuntura. Hoy estará conversando con nosotros José Luis Mojica, analista del sector de energía del equipo de investigaciones económicas de Corfo Colombiana. Hola José, ¿cómo estás? Yo quisiera empezar por que nos contaras un poco qué ha sucedido con los precios de la energía eléctrica y por qué este tema está causando tanto revuelo en el sector. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Yo creo que lo primero que hay que mencionar, por supuesto, es que las tarifas de energía eléctrica desde el año pasado vienen aumentando a tasas muy elevadas. Los precios de las tarifas, por ejemplo, en marzo crecieron 11,4% anual, eso en el mercado no regulado, y en el mercado regulado crecieron 6,7%. En la época prepandemia, esos crecimientos estaban sobre el orden del 5 o 6%, entonces el crecimiento que hemos visto recientemente pues, se ubica por encima del promedio y ha sido atípicamente alto. En ese sentido, este comportamiento de los precios se ha vuelto una preocupación de primer orden para el gobierno. En octubre, de hecho, anunciaron algunas medidas, pero el comportamiento de los precios en realidad ha confirmado que es necesario volver a pensar cuáles son digamos, las medidas más adecuadas para aliviar las presiones inflacionarias de la energía. Nosotros en el último informe de perspectiva sectorial proponemos dos cosas que creemos que resuelven parte de los problemas. Más adelante voy a entrar en detalle al respecto, pero antes quisiera mencionar algo de vital importancia para el sector. Es necesario que cualquier medida que se tome se haga bajo la institucionalidad y el marco regulatorio que se ha construido y que nos ha funcionado en los últimos 20 años. Pues bajo ese entendido, la CREC desde un punto de vista técnico seguramente va a liderar la discusión y nuestro llamado es a que el gobierno siga posibilitando esos espacios para un diálogo articulado entre el regulador y el sector privado. En los próximos meses, de hecho, el presidente va a poder elegir 4 de los 6 comisionados expertos de la CREC y es primordial que en ese proceso se dé prelación a los criterios técnicos de los perfiles por los cuales se decante el gobierno para esta tarea. Completamente de acuerdo contigo. Ese marco regulatorio que se ha creado en el sector eléctrico probablemente es un activo que hay que cuidar porque nos ha asegurado el buen funcionamiento en las últimas 2 décadas. Yo sí quisiera entrar en materia sobre las causas que están detrás de ese repunte de las tarifas de la energía eléctrica. Claro que sí, entonces yo resumiría los factores particularmente en 2 puntos. El primero explica por qué las tarifas a nivel nacional han subido y el segundo explica, por ejemplo, por qué en la costa los incrementos han sido un poco más profundos. Entonces, en primer lugar, el driver más importante de la evolución de los precios tiene que ver con la indexación de las tarifas en los contratos de largo plazo. O sea, aquí me explico un poco. De toda la energía que se transa en el mercado mayorista, aproximadamente el 70% se hace vía contratos de largo plazo y el restante se hace a través de la bolsa. De los primeros, entonces, dado que el plazo de esos contratos usualmente es bastante amplio, los generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores pues pactan unos precios que crecen atados a un indexador. Tradicionalmente lo que estaban usando en los contratos era el índice de precios al productor de oferta interna, que mide cuánto crece en términos agregados los costos de los insumos de la producción en Colombia. Ese indicador desde el 2021 empezó a exacerbar su crecimiento muchísimo y por supuesto esto generó presiones alcistas sobre las tarifas de la energía eléctrica. Entonces ese es el driver fundamental que explica el grueso del incremento de las tarifas de energía eléctrica. En segundo lugar, los precios, por ejemplo, en la costa han tenido un agravante. La tarifa a los usuarios finales en realidad es la suma de varios componentes que remuneran cada uno de los actores de la cadena del servicio de energía eléctrica. Entonces hay una remuneración para la generación, hay otra para la transmisión, para la distribución, para la comercialización y además de esos componentes hay otra parte de la tarifa que se destina a algo llamado pérdidas y restricciones. Este último componente es el pago de los usuarios finales que reconoce, por ejemplo, inversiones pasadas, pero además las afectaciones que tiene el servicio por el robo de energía. Entonces en la costa precisamente ese componente de pérdidas y restricciones es bastante alto y está soportando buena parte del aumento que hemos visto en las tarifas. Si uno, por ejemplo, mira en términos bienales comparado con
2 años atrás, los precios han aumentado un 66,1% en la costa, mientras que para Bogotá el aumento ha sido más o menos del 28-29%. De ese avance observado en el Caribe, el componente de pérdidas y restricciones explica 29 puntos porcentuales, es decir, poco menos de la mitad del incremento en los precios de la energía. Listo, entiendo, José. Es decir que, en palabras para el colombiano y de muchos de nuestros oyentes, la energía eléctrica está más costosa por los componentes de la tarifa que están ligados al IPP y que ha venido creciendo, además de que en la costa ha tenido un agravante porque los usuarios deben remunerar inversiones pasadas y las pérdidas del robo de energía. Exactamente, así es, Nicolás. Ok, dados estos problemas, quisiera preguntarle cuáles son las propuestas que ustedes plantean en el último informe de perspectiva sectorial. Bueno, justo a este punto quería llegar. Entonces, nosotros proponemos prácticamente dos soluciones que el Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con la CREC, podrían evaluar en los próximos meses. Entonces, para solucionar el problema de indexación, proponemos la creación de un indicador que se base en información detallada de los costos de las actividades de suministro de energía eléctrica. Y creemos que esto podría ser diseñado, calculado y publicado periódicamente por alguna entidad técnica como por ejemplo la CREC o como el mismo DANE. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de replicar lo que hubiera sido un índice de esta naturaleza en los últimos 20 años y en comparación por ejemplo con el IPC o con el IPP, que son los indexadores tradicionalmente usados, que tradicionalmente usaban los contratos de largo plazo, pues encontramos varias ventajas. La primera, por ejemplo, es que exhibe un comportamiento menos volátil. En general, este indicador asociado a costos sería mucho más estable en el tiempo. La segunda tiene que ver con el crecimiento promedio, y es que si se le compara con el IPC o el IPP, pues este indicador de costos tendría un menor crecimiento promedio. A todas luces, pues la última ventaja, que no es menor, es que por definición está manteniendo cierta estabilidad en los márgenes de los generadores. Entonces eso por un lado creemos que probablemente la discusión debería centrarse hacia el diseño de un indexador de esta naturaleza. Y nuestra segunda propuesta, particularmente para solucionar el problema del Caribe, es introducir un esquema de subsidios que cubra la totalidad o una porción del pago de los hogares de estratos bajos en el componente de pérdidas y restricciones. El gobierno ya ha planteado esta posibilidad, digamos el deseo de añadir esta iniciativa en el Plan Nacional de Desarrollo, financiándolo con recursos que podrían provenir del Sistema General de Regalías. Entonces nosotros vemos con buenos ojos una propuesta que vaya en línea con este tipo de subsidios, y eso solucionaría, al menos en el corto plazo, parte del incremento que hemos visto en la costa. Muchas gracias, José, y a nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este podcast haya sido de su utilidad y los esperamos en un próximo episodio del análisis del equipo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como @Corfi Colombiana.